Capítulo 5. Talento y memoria. Expondré la siguiente observación que nos conduce a la teoría de las énides. Estaba anotando semimecánicamente la cifra de la página de un tratado de botánica que esperaba me fuera útil más tarde, mientras pensaba algo en forma de énide. Pero, a pesar de todos mis esfuerzos, no podía en aquel momento darme cuenta cabal de qué era lo que estaba llamando a la puerta de mi conciencia. Precisamente por esto, el caso es típico y particularmente instructivo. Cuanto más plástico y moldeado se haya un complejo de sensaciones, tanto más fácilmente se podrá reproducir. La claridad de la conciencia es la primera condición para el recuerdo. La intensidad de la memoria es proporcional a la intensidad del estímulo consciente. No lo olvidaré jamás, lo recordaré toda mi vida, no escapará de mi memoria. Frases semejantes suelen ser pronunciadas cuando se trata de acontecimientos que han originado una profunda impresión, o refiriéndose a situaciones en que hemos enriquecido nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Como el poder de reproducir el hecho es directamente proporcional a su articulación, se comprende que la énide absoluta no puede ser recordada. Como el talento de un hombre crece con la articulación de sus experiencias acumuladas, se deduce que cuanto mayor talento se posea, más fácil será recordar todo el propio pasado, todo lo que se ha pensado, hecho, visto, oído, percibido y sentido, y con mayor viveza y seguridad podrán ser reproducidos todos los sucesos de la vida. La característica del genio más segura, general y fácil de demostrar es la memoria universal. Cierto es que una doctrina muy difundida, especialmente entre los literatos de café, enseña que los hombres creadores, los que descubren nuevos horizontes, carecen de memoria, porque, precisamente, al crear algo nuevo, no se precisa la memoria. La singular extensión y agudeza de la memoria en los hombres geniales, que yo admito dogmáticamente como consecuencia de mi teoría, sin intentar siquiera fundamentarlas, no es incompatible con el rápido olvido de las lecciones del instituto, de los cuadros de verbos irregulares griegos, etc. Trátase de una memoria para lo experienciado y no del recuerdo de lo aprendido. Lo que se estudia para un examen queda retenido en ínfima parte, que es la que corresponde al talento particular del alumno. Así, un pintor de puertas puede tener mejor memoria para los colores que la que posee un gran filósofo. Cualquier mediocre filólogo podrá recordar mejor, pasados los años, los aoristos griegos que algunos de sus compañeros que han llegado a ser poetas geniales. La ineficacia de la psicología experimental, y todavía más su incapacidad, quedan demostradas, nuevamente, cuando vemos que gentes armadas de un arsenal de baterías eléctricas y de tambores esfumográficos, basándose en la exactitud de sus experimentos, pretenden que es lo único que merece ser tenido en cuenta in rebus psychologicis, y creen poder medir la memoria de los hombres haciéndoles aprender letras, números de muchas cifras y palabras inconexas. Para la verdadera memoria del hombre, para esa memoria que interviene cuando un individuo cuenta la suma de acontecimientos de su vida, tales ensayos valen tan poco que cabría preguntarse si esos diligentísimos investigadores tienen noción de la existencia de esta otra memoria de que nos ocupamos, o incluso de la vida psíquica en general. Tales estudios colocan a hombres diferentes en condiciones completamente uniformes, frente a las cuales jamás puede manifestarse la individualidad. Pudiera decirse que hacen abstracción de lo que constituye el núcleo del individuo, limitándose a tratarlo como un aparato registrador más o menos exacto. Debe hacerse notar que en alemán las palabras bemerken, percibir, y merken, apercibir, tienen la misma raíz. Solo aquello que llama la atención por sí mismo, a consecuencia de sus cualidades innatas, puede ser retenido. Cuando se recuerda alguna cosa es porque se tiene un interés manifiesto por ella, y cuando algo se olvida debe-se a que no interesa suficientemente. En consecuencia, el hombre religioso recordará preferentemente doctrinas religiosas. Los poetas, versos. Los matemáticos, números. Volvemos así por otro camino a cuanto dijimos en el capítulo anterior, y por esa vía se podrá deducir también la particular fidelidad del pensamiento en los hombres superiores. Cuanto más inteligente sea un hombre, tanto más individuos están comprendidos dentro de él, y tanto más comprensiva será su memoria.
Los hombres tienen, en general, igual número de ocasiones para percibir, pero la mayoría de ellos tan solo apercibe una mínima parte. El ideal del genio sería un ser para el cual todas las percepciones fuesen apercepciones. Ese ser no existe, como tampoco pueden existir individuos que jamás aperciban, y solo se limiten a percibir. Se encuentran, pues, todos los grados posibles de la genialidad, la cual no tiene nada que ver con el talento, y puede decirse que ningún ser masculino está totalmente desprovisto de genio. Mas también la genialidad completa constituye un ideal. De igual modo que no existe un hombre que carezca totalmente de apercepciones, tampoco se encuentra un solo hombre cuya apercepción sea universal. La apercepción considerada como apropiación es la memoria considerada como posesión, y tanto su extensión como su solidez son proporcionales. Tenemos así gradaciones ininterrumpidas desde el hombre que vive de momento en momento, para quien ningún suceso significa nada, porque no puede referirlo a uno anterior y realmente este ser no existe, hasta aquel que vive en perfecta continuidad y para quien todo permanece inolvidable, gracias a la intensidad con que los acontecimientos actúan sobre el individuo que tampoco existe, pues incluso el genio más elevado no es genial en todos los momentos de su vida. Una primera confirmación de esta necesaria dependencia entre memoria y genialidad, según acabamos de deducir, la encontramos en la extraordinaria memoria de los hombres superiores, incluso para sucesos completamente secundarios, memoria de la que su poseedor suele algunas veces maravillarse. En la universalidad de su estructura espiritual todo tiene importancia, hasta aquello que durante largo tiempo ha permanecido ignorado. Así, muchas cosas quedan fijas en su memoria, dejan una huella indeleble, sin que haya sido necesario el más insignificante esfuerzo ni haya habido que dirigir especial atención para retener esos recuerdos. Por eso puede decirse, aunque más tarde aclaremos su profundo sentido, que el hombre genial, al referirse a un suceso de tiempos pasados, jamás emplea la frase ya no es verdadero, antes bien, para él no hay nada que no sea verdadero, precisamente porque tiene una idea más clara que todos los demás hombres de los cambios que se producen en el curso del tiempo. El mejor modo para examinar objetivamente el talento, la potencia psíquica de un individuo, será, pues, comenzar a hablarle de la última vez que se ha conversado con él, después de que haya pasado un tiempo bastante largo. Al reanudar la conversación en el punto en que se había interrumpido en la anterior entrevista, nos sorprenderá la forma como recuerda el tema y la fidelidad con que evoca todos los detalles. Cualquier hombre mediocre puede comprobar con asombro cuántas cosas ha olvidado respecto a su vida, y llega a suceder que sujetos que pocas semanas antes han conversado con nosotros durante muchas horas, nada recuerden de la entrevista. Naturalmente, si acudimos en su ayuda con la exposición precisa de todo cuanto se ha tratado, y llamando a las puertas de su memoria con los menores detalles, se logrará siempre, con tal que se tenga la necesaria paciencia, primero la evocación de un cuadro confuso y luego un verdadero recuerdo. Tales experiencias me permiten suponer que se puede demostrar, incluso empíricamente y no solo mediante la hipnosis, la suposición hasta ahora teórica de que no existe un olvido completo. Basta socorrer al interrogado con las imágenes adecuadas. Se trata, pues, de relatar a una persona el mínimo posible de lo que ella ha olvidado en su vida, de cuanto ha dicho u oído, visto o sentido, hecho o sufrido, y que ella no conoce por sí misma. Con esto se da por primera vez un criterio fácil para determinar el talento, sin tener que esperar para estimarlo a que el individuo haya realizado una creación específica. Claramente resalta la ayuda que este método puede prestar a la educación, y su utilidad para los padres y maestros. De la memoria de los hombres depende también, como es natural, la medida en que sean capaces de observar tanto las diferencias como las semejanzas. Esta facultad se desarrollará en mayor grado en aquellas personas cuyo pasado se proyecta sobre su presente, y en las cuales los diferentes momentos de su vida constituyen un todo que permite homologar los diversos sucesos. Tendrán así numerosas ocasiones de emplear las comparaciones, y lo harán precisamente con aquel tertium comparationis que para nuestro objeto es el más importante.
Evocarán los sucesos del pasado que tengan la máxima semejanza con el presente, dado que ambos aparecen ante sus ojos de modo tan claro y articulado que no permite pasen inadvertidas las semejanzas y diferencias. De aquí que, desafiando la influencia de los años, se mantengan vivos en la mente recuerdos muy remotos. No es, pues, absurdo el hecho de considerar como la mejor cualidad de los poetas aquella de saber establecer bellas comparaciones y descripciones, y que al leer a Homero, a Shakespeare o a Klopstock esperemos impacientes sus imágenes favoritas. En la actualidad, cuando por primera vez en siglo y medio Alemania carece de grandes artistas y de grandes pensadores, y en cambio, es difícil encontrar a alguien que no haya escrito algo, se buscará inútilmente esas bellas y lúcidas comparaciones. Un período, cuya esencia se describe mejor en vagas y dudosas palabras, y cuya filosofía ha venido a ser una filosofía del inconsciente, no puede contener nada grande. La grandeza es conciencia, y ante ella las nieblas del inconsciente se esfuman como ante los rayos del sol. Si apareciera un hombre consciente en este tiempo, enmudecerían muchas voces que ahora son famosas. Solo en la completa conciencia, en la que todos los acontecimientos del pasado gravitan con gran intensidad en los acontecimientos del presente, puede encontrar un lugar la fantasía, esa condición necesaria de las creaciones tanto filosóficas como artísticas. Por tanto, es absolutamente falso que las mujeres tengan más fantasía que los hombres. La experiencia sobre cuya base se ha querido atribuir a la mujer mayor capacidad imaginativa se deriva totalmente de la vida sexual fantástica de la mujer, y las consecuencias que justificadamente pueden deducirse no encuentran todavía sitio en este lugar. La absoluta falta de importancia de las mujeres en la historia de la música es atribuible también a motivos más profundos, pero, sin embargo, demuestra ya la ausencia de fantasía en la mujer. Ahora bien, para la creación musical se necesita infinitamente más fantasía que para las restantes actividades artísticas y científicas, y esa fantasía excede en mucho a la que pueda tener la mujer más masculina. Nada existe en la naturaleza que sea comparable con la esencia de un tono. La música es extraña al mundo de la experiencia, y en la naturaleza no existen tonos, acordes, ni melodías. Todo, hasta los últimos elementos, ha sido creación humana. Las restantes artes tienen más claras relaciones con la realidad empírica que la música. Incluso la arquitectura actúa desde el principio al fin sobre una materia, si bien tiene de común con la música, y quizá todavía en mayor grado que ella, el hallarse libre de representaciones sensuales. Por esto la arquitectura es una ocupación enteramente masculina, y la mujer arquitecto nos incita a la piedad. Se oye hablar con frecuencia del efecto entontecedor que ejerce la música sobre los compositores y ejecutantes, en particular la música puramente instrumental, y ello se debe a que incluso el sentido del olfato del ser humano es más útil para orientarse en el mundo de la experiencia que toda una obra musical. Esta completa ausencia de todas las relaciones con el mundo que nosotros podemos ver, palpar y oler da lugar a que la música no sea adecuada para expresar la naturaleza femenina. Esta particular propiedad explica por qué el músico creador necesita una extraordinaria fantasía, y por qué el individuo en cuya mente se forman las melodías más diversas, incluso sin que se lo proponga, produce más asombro en los restantes hombres que los poetas o los pintores. La fantasía femenina debe ser completamente diferente de la masculina, ya que no existe en la historia de la música una sola mujer que sea comparable a lo que fue Angélica Kauffmann en la pintura. Donde sea necesaria una vigorosa capacidad formadora, las mujeres no presentan la menor aptitud. Tal ocurre con la música, la arquitectura, la plástica y la filosofía. En cambio, su actividad puede encontrar un campo apropiado donde dominen las suaves transiciones del sentimiento, como en la pintura y en la poesía, así como en ciertos nebulosos pseudomisticismos y en la teosofía. La ausencia de creación en el campo musical depende claramente de la indiferenciación de la vida psíquica de la mujer. Particularmente en la música se requiere la sensibilidad más articulada que pueda imaginarse. Nada hay más determinado, más característico, más penetrante que una melodía, nada que se preste tanto a los matices.
Por esto, se recuerda más fácilmente lo que se canta que lo que se recita, y se retienen mejor las arias que los recitados. En fin, por esta razón el canto hablado de las obras wagnerianas requiere singular estudio. Nos hemos detenido sobre este punto largamente porque en la música no puede aducirse la acostumbrada excusa de los defensores de los derechos de la mujer de que este o aquel campo ha sido accesible a ella desde una época demasiado reciente para poder obtener frutos maduros. Desde la antigüedad clásica han existido cantantes y virtuosas y, sin embargo, también la antigua costumbre de enseñar a las mujeres a pintar y a dibujar se ha extendido considerablemente en los últimos 2 siglos. Es sabido que muchas jóvenes se dedican actualmente sin ser impulsadas por la necesidad a estas ocupaciones. En consecuencia, tampoco pueden ya aducirse restricciones egoístas, pues se les ha dado en ocasiones la posibilidad de destacarse. Si a pesar de ello pocas son las pintoras que tienen importancia en la historia del arte, quiere decirse que lo que falta son las condiciones internas. La pintura y el grabado en cobre apenas significan para la mujer otra cosa que un trabajo manual más elegante y lujoso. El elemento sensorial material del color parece más accesible para ellas que el espiritual y formal de la línea, y esta es sin duda la causa de que existan algunas pintoras renombradas pero ninguna dibujante. La capacidad de poder dar forma a un caos es propia precisamente de aquellos individuos que poseen la memoria más extensa, gracias a su apercepción más general, es decir, la característica del genio masculino. Lamento tener que emplear siempre las palabras genio y genial que separan estrictamente del resto de la masa una casta privilegiada, de forma parecida a lo que hace el Estado cuando establece impuestos según los ingresos anuales. La calificación de genio fue quizás encontrada por alguien que la merecía en escaso grado, pues a quien verdaderamente lo sea le parecerá tan natural que probablemente tardará mucho en comprender que haya personas que no posean esa condición. Pascal hacía notar con gran agudeza que cuanto más original es un individuo, tanto más originales creerá a los demás. Frase que puede compararse a la de Goethe cuando afirmaba: es posible que solo el genio sea capaz de comprender completamente al genio. Probablemente existen muy pocos hombres que en ningún momento de su vida hayan sido geniales. Y si no lo han sido, podría decirse que tan solo les ha faltado la oportunidad, una gran pasión, un gran dolor. Si alguna vez hubieran vivido intensamente, hubieran sido, al menos por el momento, geniales. Los poetas durante el primer amor entran dentro de esta categoría, pero el verdadero amor es algo completamente fortuito. No se debe finalmente olvidar que individuos completamente vulgares al hallarse iracundos o irritados encuentran palabras que nadie habría esperado en ellos. Gran parte de lo que tanto en el lenguaje artístico como en la prosa vulgar llamamos frase, descansa, recuérdese lo que antes hemos dicho acerca del proceso de clarificación, en que ciertos individuos, los dotados de talento, aclaran los contenidos y los articulan en un momento en que los demás sujetos, menos capacitados, los poseen todavía en estado de enigma o en un estado muy vecino. El curso de la clarificación se abrevia extraordinariamente mediante la frase pronunciada por una segunda persona, y de ello nace el placer que se experimenta cuando alguien ha logrado una frase acertada. Si dos individuos de diverso talento piensan lo mismo, el más capacitado alcanzará más pronto el umbral de la palabra, con lo que facilitará el proceso de clarificación del otro individuo. Frase debida al Dr. H. Swoboda, de Viena. Si realmente fuera cierta la creencia popular de que el individuo genial y el no genial están separados por un muro tan grueso que no permite en modo alguno el paso de una parte a otra, la consecuencia necesaria sería que el hombre privado de genio no podría comprender la creación del hombre genial. Todas las esperanzas de la cultura descansan en la creencia de que no sea así. En efecto, no es así. La diferencia se halla en la menor intensidad del conocimiento, es decir, trátase de una diferencia cuantitativa, pero no cualitativa. Es, por el contrario, psicológicamente bien diferente, incluso en el mismo individuo, el momento genial y el no genial.
Inversamente, es un contrasentido reprochar a los jóvenes la expresión de sus opiniones, tan solo porque tengan menos experiencia que las personas de edad. Existen individuos cuya vida podrá prolongarse millares de años sin haber llegado a adquirir una sola experiencia. Tan solo entre individuos de idéntico talento se podría establecer justificadamente tal limitación. El hombre genial tiene ya desde niño una vida más intensa que la de los restantes niños, y mientras más genial es tanto más fácilmente recuerda su primera infancia, hasta el punto de que en ocasiones toda su vida se evoca ininterrumpidamente a partir del tercer año, cosa que no ocurre en los restantes individuos. Conozco algunos cuyos primeros recuerdos comienzan en el octavo año, y solo saben de su vida anterior lo que les han contado, citándose casos en los que el primer recuerdo intenso se refiere a una época mucho más tardía. No creo, sin embargo, que la diferencia de la capacidad mental entre dos hombres pueda deducirse tan solo de que en uno los recuerdos se conserven sin interrupción desde los 5 años de edad y en otro desde los 12, o que la más precoz de todas las evocaciones se refiera en uno de ellos al 40º mes, mientras el otro no recuerde nada de lo que le ha sucedido antes de los 3 años. De todos modos, y dentro de límites razonables, podrá observarse que en general la regla es exacta. Incluso en los hombres sobresalientes, desde el momento del primer recuerdo aislado hasta aquel en que éste se presenta sin solución de continuidad en cuyo día se revela ya el genio, transcurre un espacio de tiempo más o menos largo. La mayoría de los hombres, por el contrario, han olvidado gran parte de su vida. Conocen tan solo que son ellos mismos y no otros los que han vivido sus vidas, y recuerdan únicamente algunos momentos determinados, puntos fijos que constituyen a modo de jalones. Cuando se pregunta algo a estos individuos, saben, por mejor decir se apresuran a contar, que en aquel mes tenían tal o cual edad, tal o cual cargo y nos refieren dónde vivían y qué renta gozaban. Si algunos años antes hemos tenido con ellos alguna convivencia, tan solo pueden evocar el pasado a costa de grandes fatigas. En tales casos se puede afirmar que el individuo carece de talento, o que al menos no se distingue de los otros. Para la mayor parte de las gentes significaría un grave compromiso invitarlas a escribir su autobiografía, y basta algunas veces preguntar a alguien lo que ha hecho el día anterior para sumirle en confusión. La memoria de la mayoría de los hombres se presenta en forma de saltos, y en ocasiones se facilita por la asociación. En el hombre genial, por el contrario, la impresión recibida se mantiene, es más, se encuentra siempre bajo la influencia de las impresiones. A ello se debe que todos los hombres sobresalientes sufran, al menos temporalmente, ideas fijas. Comparando la arquitectura psíquica del individuo con un sistema de campanas muy vecinas unas de otras, puede decirse que en el hombre vulgar cada campana suena cuando es tocada por las oscilaciones de la más cercana y solo durante muy poco tiempo, en tanto que en el hombre genial basta mover una campana para que su potente sonido se comunique a todo el sistema, y el concierto dura frecuentemente toda la vida. Dado que tal incitación suele ser producida por un movimiento extraordinariamente pequeño, y no obstante las vibraciones se prolongan muchas veces durante semanas, incluso con una intensidad en ocasiones insoportable, el estado del sujeto ofrece analogías con la locura. Por motivos semejantes, la gratitud es virtud rarísima entre los hombres. Recuerdan alguna vez el favor recibido, pero tan solo mientras dura la necesidad, pero en cuanto ésta ha desaparecido el recuerdo se esfuma. Aunque la falta de memoria conduce seguramente a la ingratitud, no es cierto que una memoria excelente sea bastante para hacer a un hombre agradecido. Trátase más bien de una condición especial de la que no es este el lugar de ocuparme. De la dependencia del talento y la memoria, tantas veces desconocida e incluso negada, porque nadie se había tomado el trabajo de buscarla donde podía encontrarse, y de la posibilidad de evocar la propia vida, puede deducirse también otro hecho. Un poeta que sin proponérselo, sin pensar en ello, siente la necesidad de escribir sus poesías, un músico asaltado por la necesidad de componer, incluso en el momento en que hubiera preferido reposar o dormir, recordarán durante toda su vida lo que han escrito o compuesto en aquellas horas.
Un compositor que no recuerda ninguna de sus melodías o un poeta que es incapaz de recitar algunos de sus poemas sin tener que aprendérselos cuidadosamente, como decía Hans Sachs de Sixtus Beckmesser, jamás podrá crear algo realmente importante. Ahora, antes de aplicar estos conceptos al problema de las diferencias psíquicas sexuales, es necesario establecer una diferencia entre memoria y memoria. En el hombre con grandes dotes mentales, los diferentes momentos de su vida no aparecen en el recuerdo como puntos aislados, y las diversas situaciones por las que ha pasado no se presentan aisladamente, pudiendo distinguirse con tanta facilidad como se distingue el guarismo 1 del guarismo 2. La autoobservación muestra que a pesar de los sueños, de los puntos oscuros de la conciencia y de las lagunas del recuerdo, los diferentes acontecimientos aparecen reunidos en forma enigmática. Los hechos no se suceden como el tic-tac de un reloj, sino que confluyen en una sola corriente sin solución de continuidad. El hombre no genial posee únicamente algunos de esos momentos que al principio separados se reúnen en un conjunto homogéneo. En este sentido, el curso de su vida es comparable a un arroyuelo, pero no a una poderosa corriente en la que, como en el genio, van a verterse todas las aguas de las regiones más remotas. Ningún acontecimiento se escapa de la percepción universal. Antes, al contrario, todos los diferentes momentos llegan a ser registrados. Esta verdadera continuidad que permite al hombre asegurarse de que existe, de que vive, que en el genio todo lo abraza y que se limita a algunos escasos momentos de mayor importancia en el individuo mediocre, falta completamente en la mujer. Cuando ella contempla su propia vida y las sensaciones pasadas, no recibe la impresión de una ininterrumpida marcha hacia adelante, sino que tan solo resaltan ciertos puntos. ¿Qué puntos serán estos? Solo podrán ser aquellos cuya naturaleza tenga interés para la mujer. Ya hemos visto en el capítulo 2 cuáles son los problemas que concentran su atención. Quien recuerde lo ya expuesto no podrá sorprenderse de lo que vamos a decir ahora. La mujer conserva únicamente una clase de recuerdos, los que se refieren al impulso sexual y a la procreación. Recordará vivamente al hombre que ha amado y al que la ha pretendido, su noche de bodas, sus hijos, así como sus muñecas, las flores que le han sido ofrecidas en los bailes a que ha asistido, el número, tamaño y precio de los ramos, las serenatas que le fueron dedicadas, las poesías que imagina han sido compuestas para ella, las palabras del hombre que le ha producido impresión y, sobre todo, sabrá reproducir con una exactitud tan ridícula como innecesaria, todos los cumplidos que ha recibido durante su vida. Esto es todo lo que una mujer femenina recuerda de su propia existencia. El conocimiento de la naturaleza y el carácter de un ser se facilita teniendo en cuenta lo que el sujeto jamás olvida y lo que es incapaz de recordar. Más tarde estudiaremos con mayor detenimiento que ahora cómo puede interpretarse el hecho de que la mujer tenga precisamente esos recuerdos. Mucho nos ayudará la fidelidad absoluta con que las mujeres recuerdan los homenajes, adulaciones y todas las galanterías de que ha sido objeto desde la primera infancia. Conozco perfectamente las objeciones que me serán hechas por limitar tan estrictamente la memoria femenina a los problemas de la sexualidad y de la vida de la especie, y sé también que he de ser atacado por todas las escuelas femeninas provistas de un arsenal de pruebas. Dejaré para más tarde responder a estas objeciones, limitándome en este lugar a poner en claro que toda memoria que sirve en particular para el conocimiento psicológico de la individualidad es tan solo el recuerdo de lo que ha sido aprendido cuando el aprendizaje fue realmente experimentado. Únicamente cuando tratemos de aclarar la naturaleza de la continuidad estudiándola con referencia a los problemas más profundos y discutidos de la filosofía y de la psicología, podrá ser explicada la discontinuidad de la vida psíquica de la mujer, concepto de que hacemos mención aquí como hecho psicológico necesario que constituye, pudiéramos decir, un apéndice a la doctrina de la memoria, y no una tesis espiritualista o idealista.
Como demostración de esa falta de continuidad citaré por el momento el sorprendente hecho que Lot se ha hecho resaltar, de que las mujeres se adaptan mucho más fácilmente que el hombre a las nuevas condiciones, y mientras el Parvenu masculino conserva sus características largos años, no hay nadie que pueda distinguir, al cabo de poco tiempo, una burguesa de una aristócrata, o una mujer de condición humilde de la hija de un patricio. De todos modos, más tarde volveremos a ocuparnos detenidamente de este tema. Se comprenderá ahora por qué tan solo los hombres superiores llegan a escribir los recuerdos de su vida, dejando naturalmente aparte los casos en que esto ocurre por vanidad, ambición o espíritu de imitación, y por qué encuentro en esto una prueba decisiva de la dependencia entre memoria y talento. No todos los hombres geniales llegan a escribir su autobiografía, pues para ello son necesarias condiciones psicológicas especiales que asientan muy profundamente. Pero, por el contrario, la redacción de una autobiografía completa, cuando responde a una necesidad espiritual, es siempre un signo de capacidad superior. En una memoria realmente fiel radica también la raíz del respeto. Un hombre superior rechazará siempre olvidar su pasado aunque se le prometiera en recompensa ventajas materiales, salud, o incluso el mayor tesoro del mundo: la felicidad. El deseo de ser absorbido por las aguas del leteo es un rasgo de los hombres vulgares y mediocres. Y aunque según el dicho de Goethe, un hombre realmente sobresaliente es más severo y violento para sus propios errores que para los que comprueba en los demás, jamás tales hombres se reirán de lo que han hecho o dejado de hacer, ni les servirá de burla su modo de pensar y de vivir en épocas anteriores. Los triunfadores de sí mismos, que en la actualidad van siendo tan numerosos, merecerían cualquier otro título, pero no el que se les adjudica. Las gentes que relatan burlonamente las creencias que han tenido y que han logrado vencer, carecen de pasado y no tienen presente. Tales sujetos se cuidan únicamente de la instrumentación, jamás de la melodía. Nada de lo que creen haber llegado a vencer se hallaba realmente arraigado en su naturaleza. Se observa, por el contrario, el valor que en sus autobiografías dan los grandes hombres incluso a los datos al parecer más insignificantes, y es que para ellos el presente vale tanto como el pasado, mientras que para el hombre vulgar tanto el uno como el otro carecen de valor. El hombre superior se da cuenta de que incluso los detalles más secundarios han desempeñado un papel importante en su vida, han contribuido a su desarrollo, y a ello es debido el extraordinario respeto que tienen para sus recuerdos. Tales biografías no se escriben seguramente en un solo momento, por una idea repentina, sin meditación. Pudiéramos decir que el gran hombre lo tiene siempre todo preparado para este fin. Los nuevos acontecimientos adquieren una profunda significación debido a que el pasado está siempre presente, y de aquí que el gran hombre, y solo el gran hombre, se sienta reservado para cumplir un destino. Así ocurre que el hombre superior es siempre más supersticioso que el hombre medio. En resumen, se puede decir en pocas palabras que un hombre es tanto más importante cuanto mayor importancia tienen las cosas para él. En el curso de las ulteriores investigaciones, esta conclusión irá adquiriendo progresivamente una significación más profunda, aparte de su alcance sobre la universalidad, comprensión y capacidad de comparación propias del genio. La posición de la mujer a este respecto no es difícil de establecer. La mujer genuina jamás llega a tener conciencia de su destino. No es heroica, pues a lo sumo combate por lo que posee, y no es trágica, pues su destino se decide con el destino de cuanto tiene. Como la mujer carece de continuidad, tampoco podrá ser respetuosa, pues el respeto es una virtud netamente masculina. En primer lugar, se debe ser respetuoso para sí mismo, para poder serlo también con los demás. Poco le cuesta a la mujer romper con su pasado. Si se pudiera usar la palabra ironía, cabría decir que un hombre jamás podría considerar su pasado de modo tan irónico como lo hace muchas veces la mujer, no solo después de la noche de bodas. Tendremos todavía ocasión de observar que las mujeres son exactamente lo opuesto de lo que significa respeto. Y por lo que se refiere al respeto de las viudas, será mejor guardar silencio. Por último, la superstición de las mujeres, desde el punto de vista psicológico, es completamente diferente de la superstición de los grandes hombres.
La relación con el propio pasado, manifestada por el respeto y basada sobre la memoria ininterrumpida, lo que solo puede lograrse por la percepción, se puede encontrar y analizar más profundamente y en los más amplios límites. El hecho de que un hombre tenga o no relación con su pasado se halla íntimamente ligado a la necesidad de inmortalidad o a su indiferencia ante la idea de la muerte. Actualmente, la necesidad de inmortalidad es considerada de modo muy mezquino y hasta en forma despectiva. El problema que de ella deriva no solo es tratado de una forma simplemente ontológica, sino que también, desde el punto de vista psicológico, es considerado como una afrenta. Se ha pretendido relacionarlo con la creencia en la transmigración de las almas, la cual explicaría que, en muchas situaciones que seguramente se han presentado por vez primera, el hombre tenga la sensación de que ya las vivió en otro momento. Otro concepto, hoy generalmente aceptado, que hace derivar del culto de las almas la creencia en la inmortalidad, y que hubiera sido rechazado a priori en otras épocas que no fueran las de la psicología experimental, se encuentra en Tylor, Spencer y Avenarius. Estoy seguro de que la mayoría de los hombres que piensan no podrán admitir que una creencia que tanta importancia tiene para la humanidad y que ha sido tan discutida, constituya simplemente el último término de un silogismo cuya premisa sea la aparición de un muerto en el sueño. Y me pregunto ahora, ¿qué fenómenos querían aclarar un Goethe o un Bach con su creencia en la continuidad de sus vidas después de la muerte, y qué pseudo problema puede referirse a la necesidad de inmortalidad de que nos hablan las últimas sonatas y los cuartetos de Beethoven? El deseo de la persistencia personal debe nacer de fuentes más potentes que las de las conjeturas racionalistas. Este origen más profundo depende estrechamente de las relaciones del individuo con su pasado. En el sentirse y verse en las épocas pasadas yace un poderoso fundamento de querer verse y sentirse en las futuras. Quien da un valor a su pasado, quien estima su vida interior más que su vida corporal, no querrá perderla con la muerte. Por esto, la necesidad de inmortalidad primaria y original se presenta más viva y duradera en los más grandes genios de la humanidad, en aquellos que tuvieron un rico pasado. Esta dependencia entre la necesidad de inmortalidad y la memoria recibe un sólido apoyo en lo que nos refieren aquellos individuos que han sido salvados de un peligro de muerte. En ese momento pasa con rapidez por la mente toda la historia de su vida, aunque antes jamás se hayan preocupado de su pasado, y recuerdan en pocos segundos cosas que no habían aflorado a la conciencia durante decenas de años. Entonces, el sentimiento de lo que va a ocurrir de un momento a otro lleva, por contraste, hacia la conciencia todo aquello que va a ser destruido para siempre. Muy poco es lo que sabemos acerca del estado mental de los moribundos. Es necesario ser un hombre excepcional para comprender lo que se desarrolla en su interior en esos momentos. Pero, por otra parte, debido a los motivos citados, los hombres superiores evitan hallarse al lado del lecho de los agonizantes. Es completamente falso referir la religiosidad que se presenta repentinamente en muchos enfermos sin esperanza solo a la conocida reflexión de asegurarse el futuro, siendo también una superficialidad pensar que el manoseado concepto del infierno, que jamás preocupó, aparezca de golpe a última hora con tanta fuerza que haga imposible la idea de la muerte mientras en los labios del enfermo exista una mentira. Recordaremos la frecuencia con que muchas veces científicos puros fueron asaltados ante la muerte por problemas religiosos y metafísicos. Tales son los casos de Newton, Gauss, Riemann y Wilhelm Weber. El problema es el siguiente. ¿Por qué gentes que han llevado una vida de falsedades sienten repentinamente el impulso hacia la verdad? ¿Por qué se impresionan tanto incluso aquellos que no creen en los castigos del más allá cuando saben que un individuo ha muerto mintiendo o sin arrepentirse de un mal que ha realizado? ¿Por qué la contumacia hasta el fin, así como el arrepentimiento ante la muerte, incitan tan poderosamente la imaginación de los poetas? No está, pues, fuera de lugar la cuestión de la eutanasia de los ateos, frecuentemente planteada en el siglo XVIII, ni se puede considerar, como lo hacía Friedrich Albert Lange, solo como una curiosidad histórica. Al hacer estas consideraciones no me guía simplemente el deseo de discutir una posibilidad que apenas es otra cosa que una sospecha.
No me parece en efecto inadmisible que habiendo muchos más hombres geniales que genios, la diferencia cuantitativa en el talento encuentre su expresión, ante todo, en el momento en que el individuo alcanza a ser genio. Para ciertos individuos este momento coincidiría con el de su muerte. Con ello volvemos a las conclusiones antes obtenidas cuando decíamos que los individuos geniales no pueden distinguirse de los demás por límites tan netos como los que separan en un país la distribución de los impuestos, uniéndose aquí estas nuevas consideraciones con las anteriores. Así como el primer recuerdo de la infancia no está ligado con un acontecimiento externo que interrumpe el curso de los acontecimientos precedentes, sino que repentinamente, sin ruido, a consecuencia de un desarrollo interno, llega a cada individuo, más pronto o más tarde, un día en que la conciencia llega a ser tan intensa que deja un recuerdo, y desde entonces, según el talento, se conservan recuerdos más o menos numerosos, un hecho que solo la moderna psicología niega. Así también se necesitarían en los diferentes individuos diverso número de sacudidas para que llegaran a ser geniales, y según el número de estas sacudidas de la conciencia, de las cuales la última tiene lugar en la hora de la muerte, se podría clasificar el talento de los hombres. En esta ocasión deseo todavía resaltar la falsedad de las teorías de la psicología actual, para la cual el hombre no es otra cosa que un aparato registrador perfeccionado, sin tener en cuenta el desarrollo interno ontogénico de la mente, de que en la edad juvenil se retiene el mayor número de impresiones. Las impresiones experimentadas no deben confundirse con el material externo y extraño de la memoria, que es absorbido por el niño tanto más fácilmente cuanto más escasa es la sobrecarga de las impresiones internas. Una psicología que en problemas tan fundamentales se opone a la experiencia, no tiene otro remedio que cambiar de ruta y volver sobre sus pasos. Lo expuesto en este lugar apenas es otra cosa que una referencia a aquella psicología ontogenética o biografía teórica que más pronto o más tarde está llamada a sustituir a la actual ciencia del espíritu humano. Cada programa contiene implícitamente una convicción, cada objetivo de la voluntad presupone determinadas representaciones de condiciones reales. El nombre de biografía teórica limitará mejor que hasta ahora los confines con la filosofía y la fisiología, y el método biológico, que por la última dirección de la psicología, Darwin, Spencer, Mach, Avenarius, se ha desarrollado en forma unilateral y en parte se ha exagerado manifiestamente, encontrará ocasión de extenderse hasta abarcar el curso psíquico de la vida como un todo, desde el nacimiento hasta la muerte del hombre, dando cuenta del origen y transcurso de las diferentes fases de la vida como si se tratara de una planta. Se debe llamar biografía y no biología porque su cometido debe ser el estudio de las leyes permanentes que rigen el desarrollo mental del individuo. Hasta ahora, toda clase de historiografía se refieren únicamente a individualidades, mientras que ahora se trataría de obtener puntos de vista generales y de determinado tipo. La psicología debería empezar a transformarse en biografía teórica. Dentro de los límites de tal ciencia podría y debería ser recogida toda la psicología actual, y solo entonces sería posible obtener un fundamento fructífero para la ciencia del espíritu, según el deseo de Wilhelm Wundt. Sería erróneo dudar de esta posibilidad únicamente por el hecho de que la psicología actual, que todavía no ha comprendido ni su propia tarea ni su propio fin, es absolutamente impotente para ofrecer la más mínima ayuda a la ciencia del espíritu. A pesar de la luz que aportaron las investigaciones de Windelband y Rickert sobre las relaciones entre las ciencias naturales y las del espíritu, y al lado de la nueva clasificación de las ciencias enomotéticas de las leyes, e ideográficas de los acontecimientos, está justificado, sin embargo, conservar la clasificación de Mill en ciencias naturales y ciencias psíquicas. La deducción de que la necesidad de inmortalidad se halla relacionada con la forma continua de la memoria y con el respeto, está en perfecto acuerdo con el hecho de que la mujer carece absolutamente de esa necesidad. También se desprende de esas consideraciones el error que cometen aquellas personas que en el postulado de la prolongación de la existencia de un individuo creen ver tan solo un reflejo del temor a la muerte y del egoísmo material, dando lugar a las opiniones más conocidas sobre la creencia en la eternidad.
En efecto, la angustia ante la muerte se encuentra tanto en las mujeres como en los hombres, pero la necesidad de inmortalidad queda limitada a estos últimos. La explicación por mí dada del deseo psicológico de inmortalidad es más bien una muestra de la unión que existe entre ella y la memoria que una verdadera y estricta deducción obtenida de un elevado principio. Siempre se podrá demostrar que existe ese parentesco, y cuanto más vive un hombre en su pasado y no en el futuro, como podría parecer a un examen superficial, tanto más intensa será su necesidad de inmortalidad. De igual modo, la ausencia de esa necesidad en la mujer está de acuerdo con la falta de respeto para su propia persona. Parece, sin embargo, que esta doble carencia en la mujer, lo mismo que la coexistencia de la memoria y de la necesidad de inmortalidad en el hombre, tienen una raíz común más profunda. Lo que hasta ahora hemos dicho es solo comprobación de cómo y por qué la vida en el propio pasado y su valoración con la esperanza de un más allá coinciden en el mismo individuo. Investigar la causa profunda de esta dependencia, que hasta ahora no ha sido considerada, es el problema cuya solución nos proponemos. Tomemos como punto de partida la fórmula que hemos dado de la memoria universal del hombre superior. Para él todo es igualmente real, el lejano pasado y los acontecimientos recientes. Por tanto, el acontecimiento no termina con el momento en que ha ocurrido, sino que se conserva merced a la memoria. La memoria da lugar a que los acontecimientos no estén sujetos al tiempo, y en ese sentido triunfa sobre el tiempo. Un hombre puede recordar su pasado debido a que ha libertado los acontecimientos, que en la naturaleza son siempre función del tiempo, del influjo de éste, y los ha fijado en el espíritu. Pero ahora nos encontramos ante una dificultad. ¿Cómo la memoria puede ser la negación del tiempo si por otra parte es cierto que quien no tenga memoria no podría darse cuenta de este? Siempre, eternamente, solo el recuerdo del pasado nos da la pauta del tiempo. ¿Cómo puede ocurrir que de dos cosas que se hallan en relación tan íntima, una de ellas sea lo contrario, la negación de la otra? La dificultad es fácil de resolver. Un ser cualquiera, no es necesario que sea un ser humano, cuando está dotado de memoria no es completamente absorbido, en el curso del tiempo, por los acontecimientos del momento, y por ello, ese ser puede enfrentarse con el tiempo, comprenderlo y hacerlo objeto de su propia observación. Si los diferentes sucesos aislados quedaran abandonados al curso del tiempo, desaparecerían y no serían salvados por la memoria, modificándose al transcurrir los días, y el hombre se encontraría arrastrado por la corriente de los acontecimientos, con lo cual estos jamás podrían ser el objeto del pensamiento ni ser recogidos por la conciencia. La conciencia presupone dualidad. Es necesario haber vencido de algún modo al tiempo para poder reflexionar acerca de él, y es preciso situarse fuera del tiempo para que sea posible considerarlo. Esto no se refiere solamente a un determinado periodo en un estado pasional, no se puede reflexionar acerca de esa pasión y hay que esperar a que haya pasado, sino que abarca el concepto general de tiempo. Si no hubiera una eternidad no existiría el concepto del tiempo. Para formarnos una idea de esa ausencia del tiempo, pensemos, por el momento, en que la memoria separa del tiempo todo cuanto interesa al individuo y tiene importancia para él, dicho brevemente, lo que posee valor para el sujeto. Se recuerdan tan solo las cosas que han tenido valor para el individuo, aun cuando muchas veces no tengamos conciencia de ese hecho. Este valor es el que hace al acontecimiento independiente del tiempo. En cambio, se olvida todo aquello que carece de valor, aun cuando esta carencia pase inadvertida para el individuo. El valor es, por consiguiente, la independencia frente al tiempo y viceversa. Una cosa tiene tanto más valor cuanto más independiente es del tiempo y tanto menos cuanto más se modifica al transcurrir este. En todo el mundo, el valor se halla en proporción a su independencia con el tiempo, y solo las cosas que no son función de él poseen un valor positivo. Aun cuando esta no sea la definición más profunda y general del valor, ni pretenda penetrar en su naturaleza, es, sin embargo, la primera ley particular de toda teoría de los valores. Una breve visión de los hechos más destacados es suficiente para demostrarlo.
se está siempre inclinado a valorar escasamente aquellas opiniones formadas con rapidez, y poca atención prestamos a los juicios de aquellos que modifican constantemente sus ideas. Por el contrario, se siente el máximo respeto por aquellos símbolos mantenidos tenazmente, incluso cuando revisten las formas poco nobles del deseo de venganza o de la obcecación, o se trate de objetos inanimados. Recuérdese el aere perennius de los poetas y los 40 siècles de las pirámides. La gloria, o el buen recuerdo que un hombre deja tras de sí, palidecería si se supiera que no debe durar largo tiempo ni conservarse eternamente. Un individuo jamás se da cuenta de que constantemente cambia, y si se le dijera que cada vez se presenta bajo un nuevo aspecto, podría ocurrir que se sintiera orgulloso de esa cualidad, pero ese orgullo derivaría tan solo de la constancia, regularidad y seguridad con que se presentan tales cambios. Quien está cansado de la vida, aquel para quien la vida ya no tiene ningún valor, no presta interés a nada. A esta categoría de fenómenos pertenece el temor a que desaparezca una familia y a que se extinga un nombre. Incluso todos los valores sociales, expresados en forma de disposiciones jurídicas y contratos, aunque la costumbre y la vida cotidiana den lugar a modificaciones, nacen del deseo de que su validez se prolongue a través del tiempo, a pesar de que su fuerza legal solo se extienda hasta un término preciso. En este caso el tiempo aparece como una constante elegida especialmente y no como una variable, de acuerdo con la cual pueden modificarse continua o discontinuamente las condiciones acordadas. En consecuencia, una cosa será tanto más estimada cuanto más larga sea su duración. Todos saben la poca importancia que tiene un pacto cuando se estipula por breve plazo, porque los contrayentes mismos tendrán, desde el principio, opiniones poco definidas, y a pesar de todos los documentos existirá siempre cierta desconfianza. En la ley expuesta se encuentra también la verdadera explicación de que los intereses de los hombres se prolonguen más allá de su muerte. La necesidad de dar un valor a las cosas se manifiesta en la tendencia general a emanciparlas del tiempo, y esta tendencia se descubre incluso cuando se trata de situaciones que más pronto o más tarde han de cambiar, por ejemplo, la riqueza, la propiedad y todo lo que suele llamarse bienes terrenales. Aquí radica la causa psicológica profunda del testamento, el porqué de un legado. El motivo no debe buscarse, en modo alguno, en el deseo de proveer a las necesidades de los allegados. También el individuo sin familia y sin allegados hace su testamento, y precisamente cuida de ello más que el padre de familia cuyo recuerdo después de su muerte no se borrará de modo tan rápido de la mente de los que le sobrevivan. Los grandes políticos y gobernantes, especialmente los déspotas, y el hombre de Estado cuyo régimen termina con su muerte, buscan dar un valor a su gobierno ligándolo a algo imperecedero. Un código o una biografía como la de Julio César, grandes empresas espirituales, trabajos científicos colectivos, museos, grandes construcciones, Saxalocontour, o, de forma más original, creando o modificando un calendario. Pero incluso durante la vida tratan de dar persistencia a su poder, no solo mediante tratados políticos o sólidas relaciones de parentesco a través de matrimonios diplomáticos, sino, ante todo, eliminando aquello que pueda poner en peligro la existencia perdurable de sus dominios. En este sentido el hombre político se transformará en un conquistador. Las investigaciones psicológicas y filosóficas de la teoría de los valores no han concedido valor alguno a esta ley del ansia de perpetuidad. Sin embargo, han sido influidas en gran parte por las necesidades de la economía política e incluso buscaron invadir sus campos. De todos modos, yo no creo que la ley desarrollada aquí tenga valor alguno en la economía política, pues en este terreno está mucho más sujeta a objeciones que en el campo de la psicología. También desde el punto de vista económico todas las cosas tienen tanto más valor cuanto más durables son. Un objeto cuya capacidad de conservación sea muy breve podré comprarlo por un precio mucho menor antes de caer la noche, suponiendo que el valor moral de la empresa que lo ofrece no establezca precios fijos e independientes de la influencia del tiempo. Pensemos en los múltiples establecimientos para preservar las mercaderías de la influencia del tiempo, y mantener así su valor, depósitos, almacenes, sótanos, etc.
También en este caso es absolutamente falso definir el valor, aunque así lo hacen los teóricos de la psicología de los valores, como todo aquello que es apto para satisfacer nuestras necesidades. De ser así, también los caprichos del hombre pertenecerían a sus necesidades momentáneas, cuando en realidad nada más opuesto a ese concepto que un capricho. El capricho carece de valor, y a lo sumo se busca lo que satisface para destruirlo pocos momentos después. Puede, pues, decirse que el plazo de duración no es eliminable del concepto del valor. Incluso los fenómenos que se cree poder definir únicamente con la ayuda de la teoría de Menger de los valores límites, pueden subordinarse al concepto aquí desarrollado. El hecho de que el aire y el agua no tengan valor se debe a que solo pueden ser valoradas positivamente las cosas individualizadas que tienen forma determinada. Todo que posea una forma puede perderla, destruirse y, por lo tanto, necesita conservarse. Una montaña, un bosque, una llanura pueden adquirir forma al ser señalados sus límites, y en este sentido, incluso cuando se trate de terrenos yermos, tienen valor. El aire de la atmósfera y el agua que se extiende sobre la superficie terrestre carecen de límites y están extendidos difusamente. Si un mago llegara a comprimir el aire en un rincón del globo, como el espíritu de la fábula oriental, o pudiera reunir toda la masa de agua en un gran recipiente, impidiendo su evaporación, tanto uno como otra adquirirían forma, y tendrían, por consiguiente, un valor. Una cosa solo tendrá valor cuando exista la posibilidad, aunque sea lejana, de que pueda modificarse con el tiempo. En consecuencia, el valor es adquirido en relación con el tiempo y se establece en oposición a él. Valor y tiempo aparecen recíprocamente como dos conceptos correlativos. Es imposible analizar en este lugar hasta dónde nos conduciría tal razonamiento, así como determinar su importancia en lo que se refiere a una concepción del mundo. Para nuestro objeto es suficiente saber que no se puede hablar de valor en aquellos casos en que no existe la amenaza del tiempo. El caos, aun cuando sea eterno, solo puede ser valorado negativamente. La forma y la eternidad, la individualización y la duración, son los dos momentos analíticos que crean y fundamentan en primer término el valor. Queda así expuesta la ley fundamental de la teoría de los valores tanto en la esfera psicológica individual como en la psicológica social. Ahora, volviendo sobre nuestros pasos, someteremos a una investigación los diferentes puntos que ya hemos considerado en páginas anteriores, aunque constituyen el tema especial de este capítulo. Como primera deducción de cuanto hemos dicho, podemos decir que en todos los terrenos de la actividad humana existe una necesidad de eternidad, un deseo de valor. Este deseo de valor que está profundamente ligado al deseo de poder falta totalmente, al menos en la forma de deseo de eternidad, en la mujer como individuo. Las mujeres solo en raros casos toman disposiciones respecto a sus bienes, lo que confirma nuestra afirmación. El legado de un individuo lleva en sí algo de sagrado, y esta es la causa de que sea respetado por los restantes hombres. La misma necesidad de inmortalidad es tan solo un caso especial de la ley general de que solo las cosas eternas pueden valorarse positivamente. En ello se funda su relación con la memoria. El recuerdo que un suceso deja en un hombre está en proporción con la importancia que tuvo para él. Por muy paradójico que parezca, el valor es lo que crea el pasado. Solo aquello que se ha valorado positivamente permanece protegido contra la acción del tiempo por la memoria. Del mismo modo también la vida psíquica individual como un todo debe ser valorada positivamente y no en función del tiempo. Es decir, debe sobreponerse a este y permanecer eternamente después de la muerte del cuerpo. Con esto nos acercamos extraordinariamente a los motivos más íntimos de la necesidad de inmortalidad. Cuando se ve la completa pérdida de importancia que sufre una vida rica y plenamente vivida a la que la muerte pone fin sin dejar rastro, y la consiguiente falta de sentido de todas las cosas, se experimenta la necesidad de inmortalidad. Esto es lo que con otras palabras escribía Goethe a Eckermann, el 4 de febrero de 1829. El genio es el que tiene una necesidad más intensa de inmortalidad, y este hecho coincide también con todos los restantes que hasta ahora hemos expuesto acerca de su naturaleza.
La memoria vence completamente al tiempo únicamente cuando se presenta en forma universal, como ocurre en los individuos universales. Por esto, el genio es el típico hombre que no está afectado por el tiempo, al menos este es su ideal respecto a sí mismo, como lo demuestra su insistente y maníaca pretensión de inmortalidad. Es decir, posee en el grado máximo la necesidad de eternidad, la voluntad más poderosa de tener un valor. Causa muchas veces sorpresa que hombres comunes, incluso vulgares, no experimenten el menor temor ante la muerte, pero esto es fácilmente explicable. No es el temor a la muerte el que crea la necesidad de inmortalidad, sino, por el contrario, es esta la que crea el temor a la muerte. Y ahora aparece ante nuestros ojos una coincidencia todavía más sorprendente. La eternidad no se manifiesta solo en relación con los diferentes momentos de su vida, sino también frente a lo que en el cómputo del tiempo se considera como su generación, y que en estricto sentido se denomina su época. De hecho, el genio no tiene ninguna relación con esta última. No es la época la que crea el genio, no es su consecuencia, no se explica por ella, no tiene ningún honor que agradecerle, ni tampoco la época podría disculparle de sus defectos. Carlyle ha demostrado que ciertas épocas han necesitado contar con un hombre importante, y, sin embargo, este no ha aparecido. La aparición del genio constituye un misterio que el hombre, lleno de veneración, no debería intentar resolver. Y como las causas de su aparición no pueden ser encontradas en su época, sus consecuencias no están ligadas a una época determinada, y esto constituye el segundo enigma. Las acciones del genio viven eternamente, y el tiempo no las modifica en nada. Por su obra, el hombre superior adquiere la inmortalidad sobre la tierra que le hace 3 veces eterno, su apercepción universal o la valoración de todos los acontecimientos, impide a estos al ser conservados en su memoria, desaparecer pasado el momento en que ocurrieron. Su aparición es independiente de su época, y sus obras jamás mueren. Este es el lugar de responder a una pregunta que, aunque por azar no ha sido formulada por nadie, es necesario aclarar. Se trata de saber, nada menos, si lo que merece llamarse genio se halla también entre los animales o vegetales. Aparte de los criterios ya desarrollados acerca del talento, de cuya aplicación a los animales se deduce que apenas se encuentran entre ellos individuos que sobresalgan de los restantes, existen también suficientes razones, que serán expuestas más tarde, para afirmar que no se observa ningún caso que ofrezca semejanzas con la genialidad. El talento debería existir entre los animales lo mismo que entre los individuos no geniales, pero ese especial don que antes de Moreau de Tours, Lombroso y Max Nordau fue considerado como una chispa divina, no debe extenderse a ese reino. Esta limitación no depende del orgullo ni de un ansioso celo de conservar un privilegio, sino que se funda en razones muy justificadas. La primera aparición del genio en el hombre no llega a aclararlo todo. Ello es debido a que la raza humana tiene un total espíritu objetivo, en otras palabras, el hombre es el único, entre todos los seres vivos, que tiene historia. Toda la historia humana, comprendiendo como tal la historia del espíritu y no la historia de las guerras, no sería más fácilmente comprensible por la presencia del genio, la incitación que de él parte y su imitación por los seres de tipo más simioide. Así ocurre en la arquitectura, la agricultura y especialmente en el lenguaje. Toda palabra fue creada por un hombre que era superior al tipo medio, cosa que en la actualidad sigue ocurriendo, hecha abstracción, como es natural, de los nombres de los nuevos hallazgos técnicos. ¿De qué otra forma hubiera surgido el lenguaje? Las palabras primitivas fueron onomatopéyicas. Sin intervenir la voluntad de quien las pronunciara, la respuesta directa al estímulo fue un sonido análogo a él. Todas las restantes palabras fueron originariamente tropos, onomatopoesías de segundo orden, metáforas, comparaciones. Toda la prosa fue alguna vez poesía. La mayor parte de los genios ha quedado, por lo tanto, desconocida. Piénsese en los proverbios, incluso en los más triviales, como aquel de que una mano lava la otra. Tal frase fue pronunciada hace muchos años por algún hombre de ingenio.
Por otra parte, cuántas citas de autores clásicos muy leídos, cuántas palabras de Cristo se repiten ahora como absolutamente impersonales, y cuántas veces tenemos que meditar largamente para recordar por quién fueron pronunciadas. En consecuencia, no se puede hablar de la sabiduría de una lengua, de la superioridad y de las felices expresiones de la lengua francesa. Ni el lenguaje, ni los cantos populares han sido creados por la masa. Este falso convencimiento nos llevaría a desdeñar la obra individual, para exaltar inmerecidamente la de las multitudes. El genio mismo que ha creado la lengua no pertenece a la nación en que ha nacido y en cuyo idioma ha expresado sus ideas, pues en realidad es universal. Una nación se orienta en sus genios, y forma, siguiéndolos, el concepto ideal de sí misma. No puede decirse que sirva de guía a los individuos superiores, antes bien, son estos los que marcan la ruta a la multitud. Por análogos motivos habría que guardar mayor cautela cuando, como ocurre frecuentemente, se considera, sin una preparación crítica, que la psicología de las lenguas está relacionada con la psicología de los pueblos. El hecho de que las lenguas hayan sido creadas por algunos pocos hombres explica que en ellas se encuentre tanta sabiduría. Si un pensador tan profundo como Jacob Böhme estudia etimología, se puede estar seguro de que dirá algo más de lo que sean capaces de captar algunos historiadores de la filosofía. Desde Bacon hasta Fritz Mautner, todos los cabezas huecas han sido críticos del lenguaje. Me apresuro a solicitar disculpas a los manes de Bacon por haberle colocado en semejante compañía. El genio, por el contrario, no ha hecho crítica del idioma, sino que continuamente ha aportado algo nuevo, como, en general, ha producido las restantes obras del espíritu que constituyen la base fundamental de la cultura, del espíritu objetivo, en tanto que aquella sea realmente espíritu. Así vemos que hombre inmortal es aquel que crea la historia. Esta solo puede ser creada por seres que se hallan fuera de su encadenamiento causal. Solo ellos se encuentran en relación indisoluble con la eternidad absoluta que da a sus producciones un contenido eterno. Aquella parte de los acontecimientos que es absorbida por la cultura lo es precisamente desde el punto de vista de su valor eterno. Aplicando al genio aquella medida de la triple eternidad antes mencionada, será fácil decidir qué es lo que debemos reconocer como tal y a quién debemos negar esa cualidad. La verdad se encuentra entre las teorías populares, representadas, por ejemplo, por Turk y Lombroso, que aplican el concepto del genio a cualquier trabajo espiritual o material que sobrepasa notablemente el término medio, y las excesivamente exclusivistas de Kant y Schelling, que solo consideran como tal al artista creador. El título de genio hay que reivindicarlo únicamente para los grandes artistas y para los grandes filósofos, entre los cuales cuento también los genios más extraordinarios, los grandes fundadores de religiones. Sobre esto trata brevemente el capítulo 13. Ni el gran hombre de acción, ni el gran hombre de ciencia pueden aspirar a esa categoría. Los hombres de acción, los políticos y caudillos famosos, podrán tener algunos rasgos que recuerden al genio, por ejemplo, un perfecto conocimiento de la humanidad, una enorme memoria para las personas, y todavía volveremos a ocuparnos de su psicología. Sin embargo, solo podrán confundirlos con el genio aquellos que se dejan cegar por el aspecto externo de la grandeza. En más de un sentido el genio se caracteriza precisamente por la renuncia a toda grandeza exterior, por la pura grandeza interior. El hombre verdaderamente importante posee un sentido concreto del valor, el caudillo político tiene casi exclusivamente la capacidad de concebir el poder. Aquel busca, de todos modos, el poder en el valor. Estos, a lo sumo, ligan y funden el valor con el poder. Recuérdese cuánto hemos dicho acerca de las empresas de los emperadores. El gran caudillo o el gran político surgen del caos de los acontecimientos, como el ave fénix, para luego desaparecer como ésta. El gran emperador o el gran demagogo son los únicos hombres que viven por completo en el presente. No sueñan con un futuro mejor y más bello, no sienten el pasado, ligan su destino al momento y no buscan vencer al tiempo de aquellos dos modos que son posibles al hombre. El verdadero genio, por el contrario, no depende en sus creaciones de las condiciones concretas del tiempo que para el caudillo político marcan siempre una dirección.
La obra del hombre de acción desaparece generalmente sin rastros al producirse su muerte, muchas veces antes y jamás más tarde. Así, el gran emperador es un fenómeno de la naturaleza, mientras el gran pensador y el artista se hallan fuera de ella, siendo una corporización del espíritu. La crónica del tiempo solo nos cuenta aquello que hizo, y que luego quedó destruido. El emperador no produce nada que tenga valor para todos los siglos, mientras que esto es característico de la obra del genio. El genio, y no los otros, crea la historia, ya que no está aprisionado por ella, sino que se encuentra más allá de sus límites. El hombre importante tiene una historia, mientras que es la historia la que tiene al emperador. El hombre superior engendra el tiempo, el emperador es engendrado por él, y es su víctima además. El gran hombre de ciencia, cuando no es al mismo tiempo un gran filósofo, tampoco puede aspirar a ser denominado genio, aunque se llame Newton o Gauss, Lidio o Darwin, Copérnico o Galileo. Los hombres de ciencia no son universales, porque la ciencia es solo una rama o varias ramas del conocimiento. Esto no se debe, en modo alguno, a que la especialización progresiva haga imposible dominar todos los conocimientos. Entre los estudiosos de los siglos XIX y XX se encuentran algunos sorprendentes enciclopedistas a la manera de Aristóteles y Leibniz, recordaré tan solo a Alexander V. Humboldt y a Wilhelm Wundt. El defecto asienta mucho más en la naturaleza de todas las ciencias y de los científicos. En el capítulo 8 intentaremos descubrir la principal diferencia que en este sentido puede establecerse. Entre tanto podremos quizás afirmar que incluso los hombres de ciencia más notables no poseen una naturaleza tan comprensiva como tuvieron aquellos filósofos que se hallan en los límites más externos de lo que podemos designar como genial, me refiero a Fichte, Schleiermacher, Carlyle y Nietzsche. ¿Qué hombre de ciencia ha sentido en sí una directa comprensión de todos los hombres y de todas las cosas, o ha pensado en la posibilidad de realizar algo semejante en sí y por sí mismo? ¿Qué otro sentido ha guiado el trabajo científico de millares de años que no sea el de sustituir la ausencia de esta inmediata comprensión? Esta es la causa por la cual necesariamente todos los hombres de ciencia son siempre especialistas. Estos hombres, a menos que no sean también filósofos, por muy inteligentes que hayan sido, no conocen la vida continua que nada olvida, y que caracteriza al genio, precisamente por su falta de universalidad. Por último, las investigaciones de los hombres de ciencia están siempre circunscritas al punto en que se encuentran los conocimientos en su época. Reúnen un fondo de experiencias en determinada cantidad y lo modelan, lo incrementan y modifican más o menos, y lo transmiten a la posteridad. Pero del resultado de sus trabajos hay mucho que eliminar y mucho que añadir. Sus obras permanecen en forma de libros en las bibliotecas, pero no son eternas y ni siquiera en un solo punto se libran de rectificaciones. En las célebres doctrinas filosóficas, así como en las grandes obras de arte, existe algo de estable, de indeleble, una concepción del mundo que no se altera por el transcurso del tiempo, y que según la individualidad de su creador encuentra siempre más tarde otros individuos que siguen sus enseñanzas. Todavía hoy existen platónicos y aristotélicos, espinocistas y berkeleyanos, tomistas y partidarios de Giordano Bruno, pero, en cambio, no existen doctrinarios de Galileo, de Helmholtz, de Ptolomeo o de Copérnico. Por tanto, se corrompe el sentido de la palabra cuando se habla de clásicos de las ciencias exactas o clásicos de la pedagogía, mientras que con perfecta razón puede hablarse de filosofía y arte clásicos. El gran filósofo lleva el nombre de genio merecidamente y con honor, y aunque el grande y eterno dolor de los filósofos sea no ser artistas, estos no envidian menos a aquellos su capacidad para pensar abstracta y sistemáticamente. No en balde Prometeo y Fausto, Próspero y Cipriano, Pablo el apóstol y el pensieroso constituyen para ellos interesantes problemas. En consecuencia, creo que merecen igual consideración, y ninguno tiene superioridad sobre el otro. Naturalmente, tampoco en la filosofía se debe ser pródigo al aplicar el concepto de la genialidad, como hasta ahora ha solido hacerse.
De ser así, mi exposición podría ser tachada de parcialidad contra la ciencia positiva, cosa que está muy lejos de mi pensamiento, pues esa arma podría fácilmente volverse en primer término contra mí y contra una gran parte de este trabajo. No se puede calificar como geniales a hombres como Anaxágoras, Geulincx, Baader y Emerson. Ni la profundidad carente de originalidad, Angelus Silesius, Filón, Jacobi, ni la superficialidad original, Comte, Feuerbach, Hume, Herbat, Locke y Carneades, tendrían el derecho de atribuirse ese título. La historia del arte, como la de la filosofía, está llena actualmente de valoraciones absurdas. No ocurre así con la historia de la ciencia, que continuamente rectifica los resultados obtenidos y va valorando estos perfeccionamientos. La historia de la ciencia renuncia a la biografía de sus grandes hombres. Su fin es un sistema de experiencias supraindividuales en la que desaparece el individuo. Quien se dedica a la ciencia da pruebas de su gran abnegación, pues desde ese momento renuncia a su propia eternidad.